Vamos a dar la bienvenida a Alfonso Aijón, que ha tenido la amabilidad de conectarse a este mundo virtual para hablar con la música confinada, con estas charlas. Y la verdad es que bueno, hemos ido entrevistando a distintos músicos, nos han ido contando cómo están viviendo estas semanas de confinamiento. El miércoles pasado tuvimos a un intelectual vinculado al mundo de la música, muy aficionado a la música y con mucha opinión en la música, Antonio Muñoz Molina. Y hoy tenemos a alguien que ha hecho posible muchos conciertos de música. De hecho, yo estoy convencido que la música clásica en España sería diferente si no tuviéramos a Alfonso Aijón. Sin duda porque ha tenido una importancia absolutamente crucial. De luego no hay más que mirar, además, ayer la revista Platea Magazine publicaba, no sé si lo viste, Alfonso, un recorrido por un montón de artistas de Ibermúsica que hablaban maravillas de tu gestión, de tu amabilidad, de tus conocimientos. Muchos expresaban su admiración hacia ti. Y bueno, yo podía añadir otros muchos, como Abado, Bulés, Chelividache, que ya no están con nosotros, en fin, como por ejemplo Giulini, Haitik también, por supuesto, Haitik creo que estaba también en Sí, sí, Platea, está. Maris Jansson, sin duda, en fin, Lorin Maazel, Kurt Masur, en fin, yo creo que todos, yo creo que no hay uno de los grandes que en estos últimos 50 años no ha tenido relación con Ibermúsica. Y todos hablan maravillas, maravillas de Alfonso. Lo curioso es que Alfonso es una persona muy importante y es curioso que Bueno, uno busca una biografía tuya en un diccionario y no existe. Y no hay ni siquiera una voz Wikipedia. A mí me sorprende, es una cosa que la primera vez que te entrevisté hace ya más de 10 años, te lo comenté, digo, me sorprende. Y en este sentido es alguien que es importante que contemos su vida y al mismo tiempo todo lo que él nos puede transmitir, sobre todo por la experiencia, que es una cosa que en un momento tan difícil de hoy en día necesitamos la experiencia de gente como Alfonso, que él que se define como el último mohicano, ¿no? Y en este sentido nos puede contar mucho. Pero ¿cómo se consigue durante 50 años mantener este nivel tan alto y sobre todo este cariño por parte de los artistas? Buenas tardes, Alfonso, primero. buenas tardes. Yo creo que se consigue siendo fiel a lo que piensas hacer y la gente te sigue. Nosotros llevamos los abonados de Ibermúsica que actualmente nos están mandando montones de emails, en fin, animándonos a seguir y muchos renunciando a que se les devuelvan las entradas. Han sido 3.000, 4.000 abonados que nos han seguido desde el principio. Y creo que nos han seguido porque nunca le hemos dado gato por liebre. La base es esa, fundamentalmente. Ujú. Bueno, hablaremos ahora cómo también nació Ibermúsica, pero tú tuviste antes de crear Ibermúsica una relación con la música, sobre todo en el ámbito público. Tú estuviste vinculado a la Orquesta de Radio y Televisión Española como director Sí, técnico. De hecho, creo recordar que Igor Markiewicz te hizo un examen para poder ser director sí, técnico de la yo acabo de llegar de 10 años de año exilio. 65 fue, si no recuerdo mal. Sí, entonces cuando llegué me encontré que estaba formándose una nueva orquesta, pero sin embargo me tuve que volver a salir porque estaba dado el puesto de manager de la orquesta, estaba dado ya. Pero Markevich, cuando llegué yo es porque el que estaba de manager, que era Pedro Lerma, un pianista, un catedrático del conservatorio, no tenía ninguna experiencia de esto de la orquesta, de una orquesta, además, quitando la nacional y la sinfónica no había otras. Entonces él cometió un error garrafal para tratar con un divo, y es que en la primera gira que hizo la Orquesta de Radio y Televisión vino al Festival de Santander precisamente. Y claro, pues Lerma no estuvo preparado para hacer las cosas con tiempo, y cuando llegó Markevich y la Orquesta de Radio y Televisión a Santander, en el Hotel Real no había habitaciones normales, y a Markevich le pusieron una habitación de chofer arriba de todo. Pero lo malo del todo es que al mismo tiempo, estaba en Santander, en el festival, la Orquesta Nacional de España con Sello Chelevidache. Los grandes dos enemigos se encontraban en el mismo hotel en diferentes pisos. Entonces, Tremendo. Markevich entró, me figuro, en la cólera que entran todos los divos cuando se enfadan, y lo echó.
Y entonces es cuando llegué yo y porque se había enterado por alguien que creo que Enrique Franco le había hablado de mí. Y entonces, nada, me estuvo una semana hablando de todo, de ballet, de pintura, de literatura, de todo. Y al final, un sábado, pues me dice, con ese dedo que tenía incluso también para dirigir, dice, tú vas a ser el manager, ¿ok? Y entonces me encontré con una orquesta llena de un ánimo impresionante, los músicos decididos a dar el todo por el todo porque se arriesgaban mucho, porque ellos estaban con un contrato de 5 años y muchos de la Nacional que pensaban entrar al ver que era un contrato de 5 años se quedaron en la Nacional. Entonces la Orquesta de la Televisión empezó con algunas flojeras y había algunos músicos que ni siquiera habían terminado el conservatorio. Pero el ánimo era tan extraordinario que seguimos adelante. Y bueno, pues estuve Y 2 tu años. relación fue buena con Markevich, ¿no? De hecho, fue No, testigo en tu boda con sí, Cristina sí, no, Bruno. En tu pero, primera... pero era una relación y aunque luego él prescindió de mí, yo seguía admirándole y además Sí, yo sí, no, terminé bien. bueno. Bueno, Al pero cabo, además, ¿cómo prescindió de ti? Porque la culpa no era tuya, ¿eh? Te montó un número con Martín Arroyo, me acuerdo que me lo contaste. sí, 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 porque les pasa mucho. O sea, él quería dirigir la misa en si menor y no la había dirigido hace muchísimo tiempo y no se acordaba. Y entonces en un área puso, que había 2 sopranos, pues a Martina Arroyo, que también era una diva del Metropolitan, pues puso por delante a una española. Y entonces, claro, pues se armó, ya se consideró que estaba Imagino que le descafeinada. acusó de racista o algo Y, así. claro, sí, sí, casi no se trata. Ahí rompimos Tremendo. definitivamente. Qué, Pero sí, sí, venía de lejos sí. porque a mí lo que hizo es matar al mensajero, porque yo, como manager de la orquesta, el ministerio, la Dirección General de Radiodifusión, me dio una carta en donde no se le prorrogaba el contrato por las condiciones que tenía. Entonces querían rebajarle y yo fui con una carta rebajándole. Claro, Entonces, claro, pues él la pagó conmigo. Pero yo seguía claro. admirándole y tuve la suerte, en fin, al cabo de 10 o 12 años de estar separados ni hablarnos, me lo encontré en Leningrado, en San Petersburgo. Estaba en el buffet de desayuno en el hotel y escuché una voz muy familiar que decía, Alfonso. Me volví y era él. Y nada, que normalmente nos saludamos como si no hubiera pasado nada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué va a hacer? Me dijo, vengo a dirigir por primera vez la Filarmónica de Leningrado. ¿Y qué programa? ¿Por qué no vienes al ensayo? Sí, ¿qué hace, maestro? Pues hago la consagración de la primavera y la séptima de Beethoven. Pues muy bien. Y fui al ensayo. Y fue extraordinario porque los rusos de la Filarmónica de Leningrado del año 80 y algo, o 70 y tanto, no me acuerdo cuándo falleció, no le entendían, no entendían el ruso de él, porque claro, él se marchó en el 17 y él era de una familia noble ucraniana y tal, pues no lo entendían. Y a los 2 días moría. Y entonces me quedé muy tranquilo. A los 10 días le llevaron para Francia y Mm. murió. De hecho, Pero bien, sí, luego te dime. fuiste a Alemania. Bueno, en fin, tuviste mucha No, relación con Alemania. a mí me pasó lo mismo que le pasó ¿cómo se llama? A Micaela, ¿no? Que era la secretaria técnica de la orquesta hasta hace poco. Mm, No hubo un ujú. problema también administrativo, y a ella la han pasado a la radio y ha venido otro para... A mí me dijeron lo mismo, y ahora, no, sabemos que es una cosa personal con Markevich, no te vayas, te damos un puesto fantástico que domina toda la música de la televisión en España, tal, y tómate una semana y volvemos a hablar. Y yo nada más salir de ahí bajé, había un kiosco de prensa extranjera frente al Ministerio de Información y Turismo y tuve la suerte, que yo tengo mucha suerte en toda mi vida, había un anuncio en el Frankfurter Allgemeine que necesitaban un redactor para la Deutsche Presseagentur, para la DPA, la agencia alemana. Joder, Fui, hice el bueno. examen y tengo el carnet, que no lo utilizo, Bueno, pero tengo y el carnet. viste la invasión de Praga, ¿no? Me parece en esos años, pues, Sí, viste tú la invasión de Praga. en agosto del 68, yo estaba Fíjate. me tocaba estar ahí, era domingo, y me acuerdo que estaba yo en misión allí, y yo no lo podía creer. El único ¿Qué está corresponsal pasando? extranjero que estaba en Praga en ese día, porque era domingo, estaban todos en el campo. Y de repente empezaron a llover los telex entonces, de lo que pasaba, y yo se lo di a América y a España, di la noticia. Sí, Pero luego a través de Salvador Pons volviste, ¿no? A España, ¿no? Si no recuerdo mal. sí, esto es, Después, que ya te vinculaste a Salvador. la televisión. De hecho, bueno, los conciertos de Bernstein, todas esas cosas que se emitieron en la 2, tú tuviste algo que Sí, ver en todos sí, aquellos sí, sí, años. sí.
que y eso, las de Langsdorff con Boston. los Eso, Lines 2, sí, sí, y entonces me llamó Pons para que volviera a España otra vez y yo ya estaba un poco cansado de estar en Alemania porque tú no sé si has trabajado en una agencia de noticias, es terrible, pues tienes unas semanas, tienes a una hora, a otras te levantas a otra y no veía ni siquiera a mi mujer, ¿no? En fin, fíjate. entonces vine encantado, pero me marché también dimití enseguida. Dimití Mm, enseguida en fin, por la gran lucha que había con Frübeck, en la que yo sí. no tenía nada que ver, pero se partía por mí. Bueno, y te dieron el Premio Nacional de Radio, ¿no? En esos años, en el Me 70, ¿no? dieron, Si no, no... esos años es crucial. A mí me dieron el Premio Nacional de Radio por mis programas Beethoven, porque me lo dieron en el año 70. O sea, Fíjate. estoy involucrado en este año también, si quieres. Sí, sí, Pero en fin, fantástico. eso son No, cosas. no, pero, No, pero porque estas cosas sí que son. Luego en el pero 70 creas Ibermúsica, aunque inicialmente Ibermúsica, creo que fue en el Teatro Guerrero, está relacionado con pianistas, con pequeños grupos. O sea, la Ibermúsica que conocemos será más tarde, ¿no? En el 73 en adelante fue cuando empiezas a traer orquestas, ¿no? Y además la primera orquesta que trajiste fue la Filarmónica de Nueva York con una historia tremenda, el porque año, estuvo a punto el de año, hundirse y fue el gracias año a ti se salvó. El año 70, fue el año 73, sí, sí, el año 73. 73. Yo no tenía ninguna noción de lo que pasaba en el derecho laboral americano, una cosa así. Me traje la orquesta, que no se lo creían, en 15 días organizar 8 conciertos en el año 73 de la Filarmónica de Nueva York. Entonces, lo que yo no sabía es que el título, yo no lo podía usar porque el título es de la Sociedad Filarmónica. Y yo pensando en mis compatriotas, si yo pongo miembros de la Filarmónica de Nueva York, no se lo cree nadie. Y entonces yo puse, porque era la Filarmónica, yo puse Filarmónica. Entonces tuve todos los pleitos habidos y por haber, que luego, cuando los músicos se marcharon con su dinero contante y sonante, consiguieron seguir la huelga y cuando terminaron sus condiciones fueron, además del salario que se lo subían, retirar los procesos contra Alfonso Aijón. En fin, hay, hay, Bueno, una, hay una tesis doctoral de un chino de muchas páginas que está claro, dedicado solamente a esta gira qué en la bueno. península ibérica. Sí, bueno, que además eran los abogados de Rockefeller, recordémoslo, nada menos, ¿no? Bueno, sí, y bueno, pero eran los abogados, los representantes de Rockefeller aquí, que son los Garrigues. Bueno, Y, bueno, bien. y Bueno, entonces, bueno. yo que era compañero de Derecho de los primeros años de uno de los Garrigues, pues le llamé para decir, ¿cómo hacéis esto? No sé. Pero en fin, estaban Claro, no, diciendo, no, no. Sí, sí, estaban no, que diciendo. fue además, y bueno, y fue además toda la historia también de lo que supuso traerlos desde allí, porque me acuerdo que contabas una vez que los contrabajos tenían estas cajas inmensas de madera y tuvisteis que fletar un jumbo para Sí, sí, traerlo. Una historia unida a mi suerte, Las orquestas no salían, no una venían mujer la mujer de Franco estaba esperando en el Palacio de Congresos y una hora antes del concierto, o 2 horas, me llaman desde Lisboa, que habíamos ido al primer concierto allí. Me llamaron para decirme que los contrabajos no cabían, pero tenían las cajas de la época de Mahler, vamos, no cabían. Entonces, Mm, pues, tengo una gran suerte, pues el hermano de un pianista que a lo mejor llegaste a conocer, que era Luis Rego, mm. pues el comandante Rego le llamo y le digo, mira, me pasa esto, ¿qué hago? Y me dice, pues tienes suerte porque yo soy el único en este momento aquí que tiene permiso para un jumbo y hay un jumbo libre, nos vamos para Lisboa. Y entonces se Oh, fueron a Lisboa, cargaron todo y ahí empezaron ya mis primeros debacles claro, es que económicos, por supuesto, porque fletaron un jumbo de ida y vuelta con el avión para 100 y pico personas nada más, te puedes figurar. Pero en fin, fue una experiencia que recuerdo con gusto. no, no, sí, sí, no. Pero, y luego, ¿de dónde viene toda esta afición tuya a la música? Porque tú tienes estudios musicales, has sido también muy autodidacta como músico, pero tú desde el principio ya tenías una afición enorme a la música. No, Bueno, ahora que nos está escuchando el director del Festival de Granada, tu primera visita al Festival de Granada, si no recuerdo mal, fue en un tren de gallinas, un tren de porque no te gallinas. dejaban, tus padres no te No, dejaban ir en moto con un amigo, ¿no? ni a mi amigo y a mí. Mi amigo era el que conducía, que íbamos a ir en moto. Y entonces cuando no nos dejaron ir, llegamos a ver qué trenes había y qué dinero tienes en el bolsillo. Contamos el dinero, no era mucho, y sacamos un billete en un tren de mercancías. Y entonces llegamos allí, bueno, llenos, nada, sin equipo, sin nada, con pantalones llenos de grasa. Pero teníamos este Pepe Die, que era muy amigo, porque era del Pilar. Yo estudiaba en el Ramiro, pero Pepe estudiaba en el Pilar y allí era amigo del hijo del general Martel, que era el gobernador militar de Granada.
Y entonces estuvimos en Granada, teníamos ese contacto casi de dormir allí. Y en fin, con la sociedad, digamos, la alta sociedad granadina, cuando nos veía entrar ahí, dice, estos chicos son de familia bien, decía, me acuerdo, porque éramos impresentables. Y bueno, allí con la suerte del general y con el infante de Baviera, que me conocía de conciertos, tal, que nos pasaban, tal. Fue el primer festival. Festival que fuiste. Bueno, te tocaron los chinos, me contaste, y te pudiste quedar más Sí, sí, días. fuimos Los chinos, los ciegos, perdón. los ciegos. Sí, la sociedad aquella granadilla, muy, fíjate, de los años 50 y tantos, era muy cerrada y tal, y estaban como gran aparato social, estaban las carreras, los saltos de caballos, ¿no? La hípica. Entonces eran unos palcos abiertos en donde cada palco competía llevando su vajilla de plata y una cosa así para empatar al otro, no sé qué. Y claro, nosotros con nuestra pinta y tal, pues decían, ¿y vosotros a qué vais a caballo apostáis? Entonces dijimos a uno y se reían de nosotros, estáis locos. Y nos tocó. O sea, ganamos. Y ganamos. Y me compré ciegos, me tocaron y me quedé más. Fíjate, no, es una tremendo. Y bueno, luego sales, bueno, en esos años también frecuentas la biblioteca del conservatorio, que No, era otro siempre. bibliotecario, era Julio Gómez, Siempre. era, si no recuerdo mal. Y además allí te encontrabas con Teresa Berganza, me contaste, estaba Sí, sí, empezando Teresa Berganza. Teresa, Carlos Gómez Amat y yo éramos los únicos visitantes de esa fabulosa biblioteca que había. Había una Fíjate. biblioteca sensacional, había en San Bernardo, me acuerdo. Yo siempre pasaba de derecho en San Bernardo, que estaba enfrente, y yo me pasaba más tiempo en la biblioteca del conservatorio que en la facultad. Y he tenido siempre un gran amor al conservatorio. De hecho, cuando vuelvo, después de 10 años de exilio, lo primero que hago es visitar el conservatorio. Yo voy al Conservatorio de Madrid y paseando por uno de los pasillos escucho una tocata de Schumann a una velocidad impresionante y dándolas todas con una energía. Y me dejó sorprendido porque acababa de escuchársela yo a Richter en Praga. Y digo, ¿quién es este fenómeno? Llamé y me salió un chico de 19, 20 años y era Rafael Orozco. Y entonces me entusiasmó tanto que intenté protegerle, vamos, yo no era nada, yo te digo, no tenía nada que ver con la música oficial, pero me interesó tanto como personaje que le animé a que se presentara a un concurso internacional que había en Bilbao. Y digo, tienes que ir, tú no tienes experiencia de concursos, pero tienes que hacerlo, tienes que ir. Y entonces incluso le acompañé a Bilbao. Y fui a Bilbao con él, llegó a la final tocando un escarbó espectacular. O sea, Pilar Bayona, en sus memorias, habla de que no le dieron el primer premio porque se lo merecía. El primer premio se lo dieron a un pianista portugués de una generación anterior a Pires, vamos, yo he comprado su biografía hace muy poco, en portugués además, que se llamaba Sergio Varela Cid, que era el no va más de los jóvenes portugueses. Y además un tipo encantador y tal. Y además tuerto, porque yo conozco pianistas ciegos, pero tuerto no. Y entonces este hombre ha desaparecido. No se sabe si lo han matado, si funciona, sigue vivo con otra cara y con otra identidad, pero es un Identidad, personaje increíble. Entonces, curioso. el pobre Rafael no estaba preparado para el final porque no había tenido tiempo de preparar el concierto de Tchaikovsky. Nada más que el primer tiempo, tocó el primer tiempo fenomenal, ya empezó a activar y le dieron el segundo premio porque había tocado todas las 6. Entonces le seguí animando y le sirvió muy bien la prueba porque al año siguiente ganó nada menos que el Leeds. Ganó el premio Leeds. El año siguiente fue el Lupu, vamos a la siguiente edición fue el Lupu y a la otra fue Peraya. O sea que está entre los 3 primeros estupendos. En el primero, el de Rafael, dejó en la estacada a Victoria Posnikova, la mujer de Rozhdestvensky. No, tremendo. Bueno, luego en esos años que sales a Alemania, que emigras, como dices, pues bueno, sales con 500 pesetas, además. Es decir, Sí, sí, sales a buscarte la vida directamente, sí, pero era una época fácil, ¿sabes? Europa estaba diezmada de gente se habían muerto todos en los frentes o en los bombardeos. Entonces tenías trabajo en cualquier momento, no había el miedo del autostop. Yo me he ido en autostop hasta Laponia, vamos, que eran unos años irrepetibles. no, Pero además, hablemos de ahora, no hablemos de mí. sí, no, hombre, pero es que no sé, es muy interesante. Bueno, en esos años además ¿No? conociste a Boulez, joven,
a Stockhausen, a Hense. Tuviste mucha amistad con Mauricio Gana, de hecho. Sí, En, Mauricio muy amigo. Mauricio, sí. mi primera escapada en Francia, yo estuve viviendo en su casa. Él presumía de andaluz. Y allí cuando nos reuníamos todos, Boulez y todos en la radio de Hamburgo, en Das Neue Werk, él tocaba muchas veces la españolada, como español, empezaba a tocar Albéniz increíble, porque él había estudiado con Marshall, había estudiado con Bueno, claro, Marshall, sí, sí. era muy, muy buen pianista y un Sí, estupendo sí, sí. compositor y muy amigo, me ayudó mucho. Sí, sí, sí. No, 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 la trayectoria tremenda. Y luego, bueno, cuando fundas Ibermúsica, eh, ¿por qué este interés por las orquestas? Porque enseguida, en cuanto tienes oportunidad, intentas traer orquestas y crear lo que me parece que es una de las los grandes logros de Ibermúsica, crear un público para la música sinfónica, que esto ha redundado en el impulso a las orquestas, los auditorios que hemos experimentado en estos últimos años. Sí. Yo creo que no se le reconoce suficientemente a la reina lo que significa para la música española, la reina Sofía, porque todos querían quedar bien con ella, incluso cuando era princesa. En el terrible concierto ese del año 73 con Filarmónica en Nueva York, el concierto estaba aprobado porque iba la princesa Sofía. Además de la mujer de Franco, iba la princesa Sofía. Y el terror fue que un día antes, a protocolo, no se le ocurre decir que la princesa Sofía no va porque tiene que ir a la boda de la princesa Ana de Inglaterra. Y entonces el ministerio que subvencionaba ese concierto dice que si no hay princesa, pues que no hay concierto. Tú tienes un lema que es todo lo que sucede conviene. Sí, Te lo he así escuchado es. alguna vez, que en estos momentos tan difíciles, tan duros, cómo lo aplicarías? Tú que tienes además tienes No, no, de una... hecho lo aplico. Yo Lo sé que lo que apliques. sucede conviene. Y en música, a lo mejor nos ha venido bien esto. A lo mejor nos ha venido bien esto para estudiar nuevas formas de escuchar música, no sé qué. Porque la música sinfónica, sobre todo, lo tiene bastante crudo, ¿eh? La música de cámara pues, se va a salvar, pero la música sinfónica va a tardar años en volver si es que vuelve, a como se escuchaba antes. Yo pienso que lo tenemos que hacer nosotros, porque de los políticos no podemos esperar nada. El, hace tiempo, con motivo de las elecciones múltiples que hemos tenido, en un periódico aparecía un artículo que decía los gustos musicales de nuestros políticos. Entré, había como 10, y se te cae el alma a los pies, porque realmente los gustos musicales de nuestros políticos o nuestros gobernantes están a la altura de unos adolescentes de barrios marginales de Barcelona o de Madrid. Es espantoso. O sea, yo pienso que nosotros no tenemos ni a Macron, que es pianista, ni tenemos a Edward Heath, que dirigía a Elgar y tomaba clases de Klemperer, o no tenemos a Helmut Schmidt, que tiene discos Mm. con Eschenbach, o la señora Merkel, que se va a todos los conciertos y va a la ópera y se paga la entrada de su bolsillo. Incluso exagerando, tenemos a Putin, que Putin llena de rublos el Bolshoi, el Mariinsky, la orquesta de Pletnev, la de Spivakov y la de Yurovsky, hasta Putin. Te quiero decir que los nuestros, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Es que yo creo, vamos, en España, que yo recuerde políticos en relación con la música clásica, creo que era Leopoldo Calvo Sotelo, que tocaba el piano muy bien, Narcís Serra, que lo tocaba bastante peor, y luego, cómicamente, en la época franquista, en plena época franquista, teníamos dos subsecretarios, uno en el Ministerio de Educación y otro no sé dónde, que tocaban el piano que se las pelaban. Antonio Tobar era uno de ellos, que fue rector de la Universidad de Salamanca. Yo le he escuchado 2 sonatas de Scarlatti, pero realmente fenomenal. Y tanto es así que recordarás que Rodrigo les compone una gran marcha para los subsecretarios en si menor, a 4 manos, y con la retranca levantina de Rodrigo, él decía que lo había escrito en si menor, que si hubieran sido ministros lo habría sido en si mayor. Pero en fin, no tenemos. Bueno, es que recordando y llevando las cosas a la exageración,
tenemos al Duce, que tocaba el violín. Y además tenía un hijo que me figuro que nuestro amigo Antonio, que hablaba ayer, que para mí es el ministro de Cultura soñado. Muñoz Molina. Como él es muy aficionado al jazz, a lo mejor escuchó al hijo de Mussolini en algún club de Nueva York. Pero está igual con llegando a Hitler. O sea, llegas a Hitler y todos conocemos su afición a Wagner y a Bayreuth. Pero cuenta un pianista fabuloso italiano, Carlo Cecchi, que es alumno de Busoni y de Schnabel también, dice que cuando Mussolini va a felicitar a Hitler por su victoria el año 33, organiza Mussolini una fiesta en la embajada italiana en Berlín, por supuesto con concierto incluido. Entonces el pianista era Cecchi, que estudiaba en Berlín, y el Duce le presenta a Hitler a Cecchi. Y Hitler pregunta, ¿qué va a tocar? Y Cecchi le dice, una sonata de Mozart. Y dice, ¿cuál? Y le dice, en fa mayor, no en re mayor. Y Hitler dice, ¿cuál de las dos? Él dice, ¿y qué más va a hacer? Dice, Beethoven. Dice, ¿qué toca? Pues de la Opus 31. Dice, pero hay 3 en la Opus 31. O sea, que te sorprende que Hitler conociera el Köchelverzeichnis de memoria. Pasó, pues. Y bueno, ya la cosa, el colmo del colmo es que Stalin muriera escuchando el concierto 23 de Mozart. Porque lo encontraron en su gramola, cuando le entraron en la habitación se lo encontraron muerto. Pero en fin, yo creo que lo que tenemos que hacer pero el problema, ¿tú crees que es decir, está la educación, sin lugar a dudas, lo has comentado muchas veces en muchas entrevistas, pero también es la falta de necesidad de la música. Yo recordaba el día 1 de mayo, en el concierto de Europa, el presidente federal de Alemania hablaba de eso, de que la música no es un adorno, de que hay una necesidad de la música. Esto, ese es quizá el problema, que no hemos desarrollado esa necesidad de la música en España. Se ha empezado la casa por el tejado, como siempre, con los conciertos para jóvenes. Esos conciertos para jóvenes, los que van porque les obligan prácticamente, no es así, no existe esa necesidad. Y además, aunque toquen un instrumento, ya lo digo, se los come el entorno que tienen, es más fuerte y acaban haciendo pop o saltando, dando brincos en un campo de deportes con una música que no es la que han aprendido. Yo no sé, yo lo que creo que tenemos que hacer para salir de esta situación, tenemos que hacerlo nosotros. O sea, los empresarios tienen que arriesgar a perder, que es lo que hay que hacer. O sea, así empecé yo. Yo empecé firmando contratos por 5 conciertos a las orquestas inglesas y cuando llegaban aquí dábamos 3, porque 2 se habían cancelado. Pero yo pagaba la orquesta o la regalaba a la universidad o a una sociedad filarmónica. Así muchas veces, o sea, mi mujer podía llevar abrigo de bisón todos los meses nuevo, es decir, con los conciertos que he pagado y no se han celebrado. Y no era porque tuviera dinero, yo arriesgaba hipotecas, créditos con los bancos y siempre hay salidas financieras para salir de pero que hay que salir por cuenta nuestra. O sea, los empresarios arriesgar y arriesgar a perder, que es una inversión para luego poder recoger velas, y el público, los aficionados, seguir a los empresarios en estos proyectos de riesgo, pero que se animen. La otra historia es de cómo se va a escuchar la música, la sinfónica me refiero. Y yo, a mí el otro día, dándole vueltas al asunto... Alfonso, aléjate un poquito del móvil porque el problema es que es un poquito más... Esto, es que si te damos un poco... Se ahora, fenomenal. No, yo pienso que teníamos que robar el sitio a los de pop. Y los conciertos, creo que en el futuro... En el futuro próximo de 2 años, a lo mejor luego se arregla y todo vuelve a la normalidad, pero para mantener la vida sinfónica en estos próximos 2 años, tenemos que robar el sitio a los del pop, meternos en los palacios de deportes que son para 12.000 personas, donde podemos distribuir cómodamente a 2.000, que son los que realmente van a los conciertos. Entonces, 2.000 cómodos en 12.000 plazas, eso es, pues, la orquesta se la investiga antes de entrar, si tienen fiebre, si no tienen fiebre, los músicos de viento se ponen lejos con las protecciones que usan para el ruido, para no matar a los pobres chelos, las trompas se aprovechan eso y entonces hacerlo con una amplificación
perfecta. Técnicamente se ha llegado a milagros. Si la gente lleva ya meses escuchando solamente la música por internet, si tenemos unos baffles fantásticos en un palacio de deportes, los micrófonos de cada sección bien preparados, la gente puede escuchar música igual, mejor que lo escucha ahora por internet, y están ahí. Y además, una segunda cosa que se me ocurre, los mayores no van a ir al Palacio de Deportes, pero a lo mejor los jóvenes los recuperamos en ese ambiente, con unas sillas que no son sillones, con una orquesta que toca sin frac, que les quite ese miedo, y con entradas más baratas la gente pueda escuchar Beethoven temblándoles el cuerpo del poderío, del volumen que van saliendo de los altavoces, y hacernos con un público nuevo, aprovechando esta ocasión. O sea, lo que sucede conviene. No sé si esta vez saldrá, pero... No, pero bueno, la verdad es que está claro que el público es muy importante. Antes de comenzar comentábamos de los conciertos estos de ayer, de Daniel Barenboim y de esta mañana de Santo Matías Ovalle. El problema de que hay conciertos ahora que se están haciendo por streaming, pero sin público. Y el público, la situación es inverosímil, porque sin público no hay concierto. O sea, ese es el público debe de estar, debe de haber esa magia que se crea entre el público y el intérprete. Es fundamental. Todos los directores tienen una especie de sensibilidad especial, aunque están de espaldas al público, dicen que sienten algo cuando el público detrás. O sea, el público es necesario para los artistas. Y yo creo que se pueden conseguir. Yo creo que no estamos tan mal. Europa actualmente no está peor que en el año 45. En el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos los teatros, las salas de conciertos, los museos, las universidades estaban bombardeadas y no había nada. En Berlín, agarraban los que quedaban de la Filarmónica de Berlín, se montaban en camiones de patatas, con Celebrac al frente, y se iban a ensayar a garajes, a cines. Los músicos se copiaban en su casa las partichelas porque los archivos habían ardido. Entonces, así, en Viena, los vieneses llevaban carretillas y ladrillos para reconstruir su ópera. Los rusos y su filarmonia, la sala de columnas de Leningrado, y el Hermitage con verdadero afecto, lo levantaron de la nada otra vez. Estaban peor, mucho peor, y sin embargo ellos lo hicieron. Y no lo hicieron los políticos, lo hizo la gente, y es lo que tenemos que hacer. Nosotros, empresarios y público, tenemos que sacar de esto, con la esperanza de volver en algún momento a lo que se hace ahora. Pero el público será otro. Porque si desaparece esa gama de público de los 70 a los 80 que llenan las salas de todo el mundo, no solamente las de España, si desaparece eso, ya realmente es cuando se encienden las luces rojas. Tenemos que conseguir un público joven, nuevo, pero no con conciertos para los jóvenes, sino convencerles de que una sala de conciertos no es lo que ellos creían, sino que es un palacio de deportes con unas paredes extrañas y con unos altavoces que funcionan muy bien. No sé, eso tenemos que experimentar. Es hacer de la necesidad virtud y tirar para adelante, sin duda. Sí. Porque ya nos va quedando poco tiempo. ¿Qué Sí. concierto te ha marcado en Ibermúsica? Yo creo que es muy difícil, imagino, elegir algún concierto de todos los cientos que has organizado en Ibermúsica. ¿Cuáles son los hitos para ti de Ibermúsica? Que es una pregunta que me he querido hacer. No, uno de los hitos que yo tenía como meta, y lo conseguí, en fin, llegando a graves problemas económicos, fue hacer los Gurre Líder. Hicimos los Gurre Líder, que pedazo de orquestón, pedazo de 3 coros, en fin. Yo creo que no me queda solamente el tema ese de Carlos Kleiber, es la única, pero es que no hay director conocido que no haya estado en Ibermúsica, y además por primera vez en España muchos de ellos, como las orquestas igual. Bueno, porque Karajan no te pilló ya, porque Karajan ya había venido antes. Y claro, Bernstein lo trajiste antes. Tú realmente, si no recuerdo mal, y se lo cedí a Leonard Bernstein, lo trajiste, pero se lo cediste Sí, claro, lo trajimos, el contrato con Manuel el contrato es contigo, el del 84, famoso en el Teatro Real. Es que empezaba, claro, pero es que empezaba el primer festival de otoño de la Comunidad de Madrid, y yo me parecía que había que ayudar, y lo he hecho siempre, o sea, yo
no digo enemigos porque creo que no los tengo, pero vamos, a los competidores tampoco les ayudo. A mí me gusta ayudar a todo el mundo. Y entonces me parecía que empezar un festival de otoño con muchas pretensiones era ideal. Empezar con la presentación de Bernstein en la Filarmónica de Viena. Y así fue. Y Zimmermann, que hizo el segundo de Brahms. No me queda en eso, porque hemos tenido, o sea, en barroco igual, o sea, barroco ahora todo el mundo parece que ver música en barroco, nos hemos presentado a todos antes que nadie, antes que nadie. Y ahora yo me divierto escuchando, ahora si me dices preguntas qué estoy escuchando el barroco, que escuchábamos antes nosotros con esas orquestas fenomenales que sonaban con sonido Beethoven, pero todo afinado y todo eso, aburridísimo los solistas de Zagreb, y Music, no digamos la Munzinger, la Stuttgart Kammer Orchester. Viendo cómo se hace hoy el barroco, dices, ¿cómo podíamos soportar eso? Pero en fin, pero es que nosotros no conocíamos otra cosa. Esa es la historia. Puedes escuchar a ninguno de estos. Pero en fin, a Hotwood, ¿cómo se llama? Trevor Pinnock, a Brüggen, a Harnoncourt, todos han venido con nosotros por primera vez. Sí, y pianistas también que presentan por primera vez, la Pires, y Christian Zimmermann, en fin, la lista es... En fin, hace falta un libro, desde luego. Pero esa es mi vencimiento, a vencerme a las orquestas fue porque lo de los solistas fue mi primera ruina. Es decir, si llegamos a hacer como 13 o 14 ciclos de grandes intérpretes, que lo llamábamos así, pero no lo llenábamos. Y era Pires, y era Christian Zacarías, y era Kremer, toda esa gente, y no se llenaba. Traje a la Obrazova a dar un recital y me llamó la embajada para decirme que era un insulto, que una artista del pueblo, famosa con la orden de Lenin y todo eso, que tuviera el teatro vacío. Y decía, ¿pero qué me dice usted? Subvencióneme usted el concierto. O sea, nada, yo pagaba a todos los artistas, pero no se llenaba. Y entonces un momento en que ya era insoportable. Y bueno, el traer algo que no se había hecho me llamó la atención y a riesgo también. No te voy a preguntar por el peor concierto de Ibermúsica, pero sí te voy a pedir que recuerdes uno que a mí yo no pude estar, que es el 20 de enero de 1998, la Filarmónica de Viena con Lorin Maazel en el Auditorio Nacional, con el público abucheando a la Filarmónica de Viena, y la Filarmónica de Viena, dicho por ellos a mí, tuvieron el mayor desastre que han tenido en toda su historia como orquesta en Madrid. Bueno, Helsberg, que era el presidente de la orquesta, ha escrito un libro donde hay un capítulo de 10 dedicado páginas Shock en Madrid, al caos de Madrid. No, yo tuve la suerte de no presenciarlo. Sí, estabas en el entierro del padre de Barenboim. Estaba en el entierro del padre de Barenboim y cuando yo llegué de vuelta, hice escala en Zúrich, y desde Zúrich llamé a la oficina, ¿qué tal el concierto de ayer? Y me recuerdo que Megan me dijo, ¿has leído los periódicos? Digo, no. Y entonces me contó todo. El problema fue, y el origen, yo creo, de todo, es que la orquesta estaba en Canarias tocando antes, tenían un día libre para venir a Madrid de viaje y tocar al día siguiente, y como estaban en Canarias, la orquesta dijo que se quedaban en Canarias. Entonces llegaron el mismo día del concierto, yo sabía que no iban a encontrar sitios tiempo para comer y tal, invité a toda la orquesta a que comieran, y luego pasó lo que pasó. Posiblemente, ¿qué pasó? Pues que estaban cansados, habían jugado un partido con los equipos de Canarias y perdieron, o sea, estaban zurrados también, y pasó eso, y pasó lo que pasó. No, fue pero sobre todo dice mucho del público que has creado en Ibermúsica, que siempre se habla del público, de la condedumbre, de toda la historia del público de Ibermúsica. Es que tiene mucho criterio. Después de 50 años de escuchar buena música, tienen más criterio que no quieren. Porque la orquesta les dio la razón. ¿Qué? Que la orquesta les dio la razón. Bueno, de hecho, Maazel, que yo la admiro desde el año 50 y tantos, cuando se presentó en Madrid, Lorin Maazel llegó tarde porque se estropeó el taxi y le recibimos con un patio impresionante. Y se apagó la luz como a mí, en mitad en el Palacio de la Música, pero nos convenció a todos de que era un magnífico director. Y claro, yo le conozco desde el año 50 y tantos, como aficionado. Luego ya le conocí como profesionalmente. Y él es de los músicos geniales que ha asistido, más cínico y más perverso. Y entonces, él
él cuando se le ocurrió hacer las 9 sinfonías de Beethoven en un día, con 3 orquestas diferentes en Londres, cuando llegó a la novena con la London Symphony, a pesar que era Lorin Maazel, estaba cansado. Entonces dio mal una entrada y la orquesta le siguió y se tambaleó. Entonces, la cosa fue muy visible. Entonces, cuando termina el concierto, en voz alta los llamó bastardos a la orquesta. Estuvo sin dirigir a London Symphony mucho tiempo. Y con Viena pasó lo mismo. Viena cuando vino al mes de la catástrofe de la Filarmónica de Viena en Madrid, vino con la Bayerische Rundfunk. Entonces los periodistas le preguntaron, maestro, ¿qué pasó en el concierto de Madrid? Y él, muy cínico y muy perverso, dice, nada, la culpa es que es un problema de Alfonso Ejón con sus abonados y nosotros pagamos las consecuencias. Entonces yo escribí una carta al país, admirando mucho a Lorin Maazel, pero diciéndole que no tenía nada razón de lo que decía, pues yo tenía una carta de la orquesta disculpándose. Pero en fin, es lo que Sí, pasó. sí, no, pero vamos, que es un hito. Bueno, vamos a tenernos que ir despidiendo. No sé si hay alguna pregunta. Me han preguntado por el libro de memorias. No, eso no. Yo sé que no quieres, pero No. habrá que escribirlo porque es tremendo la cantidad de información y de vivencias que nos cuentas. El que lo escribía era Kissing, que tiene una Ah, memoria prodigiosa, que él cuando a lo mejor como ahora estoy contando esto, y él que con esa memoria decía, no, es Alfonso, eso fue en el 73, eso fue en el 74. Se conoce toda mi no, historia, se la conoce Kissing. es fantástico. Bueno, en fin, a ver si pronto podemos volver a verte, porque además tú eres de los que está en la entrada del auditorio siempre recibiendo al público Sí, sí, en fin, a ver si podemos volver pronto pues, en fin, a verte de nuevo pues yo a al saludaros, frente yo a y, saludaros de nuevo, a y, saludaros de nuevo. y volvemos otra vez, en fin, veremos cuándo, pero ojalá que sea pronto. Y bueno, y tenemos este medio para seguir contando historias y seguir, en fin, reflexionando sobre el futuro. Así Bueno, que nada, cuando muchas queráis, gracias a todos los que se han conectado y bueno, y seguimos seguimos. el próximo día, el próximo miércoles será Lina Turbonet con Eduardo Torrico, que hablarán la violinista Lina Turbonet y seguirán Sí, hablando. pues Así que nada, nada, estaremos ahí. gracias, Alfonso, por tu A presencia vosotros, y a seguimos vosotros. en contacto. Venga, un Vale, saludo muy grande. un saludo igual. Buenas tardes.